¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Entonces ya damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Eh, ya para abordar todo lo que son los recursos terapéuticos en relación a la neurodinamia. Cabe destacar que todavía me falta, por favor, terminar de editar el videíto en relación a la valoración del miembro superior y tronco en relación a la neurodinamia. Espero tenerlo hasta máximo ya un momento más de la tarde. A veces complicaciones con la edición, no está encajando bien el sonido con el audio, el sonido con el video y demás, pero ya lo voy a tratar de solucionar. El día de hoy ya tenemos que abordar lo que son las bases terapéuticas en relación a la neurodinamia. Eso quiere decir que vamos a abordar ya recursos prácticos que nos van a facilitar el abordaje de pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso periférico, por lo cual tendríamos que ya conocer la secuencia apropiada de movimiento y de desplazamiento, sobre todo relacionadas a lo que es la región de tronco, ¿ya? Con sus raíces nerviosas que conectan miembro superior y miembro inferior. Bien, entonces les voy a hacer una explicación justamente en relación a todo el procedimiento terapéutico, para después de eso y hacer el abordaje práctico. Vamos a dejar también la práctica para el día miércoles. Hoy día debería ser la última clase de neurodinamia, pero lo vamos a postergar hasta el día miércoles para que tengamos también análisis en relación al video, para que no quede incompleta ya todo lo que estamos abordando en relación a la técnica de neurodinamia. Hay que considerar que la siguiente semana ya es nuestro examen, ¿verdad? Yo tengo fecha programada para el siguiente lunes. No sé si está correcto dentro de sus calendarios, muchachos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Rocío dice que sí, a ver, ¿verdad? Entonces me imagino que sí, ¿verdad? El siguiente Sí, lunes es nuestro está examen en bien. el horario de clases. Entonces, eso Sí, quiere sí. decir que toda la temática que abordemos esta semana también va incluida en el examen, pero por si acaso, hasta el día, muchas gracias, Cantuta también menciona que el día lunes ya corroborando que se llaman los datos, porque a veces en coordinación nos mandan un cronograma, luego modifican por otro, y a veces hay pequeños cambios, pero si en ese caso está coincidiendo, no hay ningún problema. Ahora, quería explicarles algo. Miren, tal vez el día viernes incluso abordemos algo de lo que es una nueva unidad que está desarrollada en relación a lo que es el método, perdón, el concepto Mulligan, que es la otra técnica que vamos a asumir como teoría y práctica, pero no va a ingresar al examen por si acaso. Entonces, eso quiere decir que solamente va a ingresar hasta lo que está relacionado con
neurodinamia. O sea, la neurodinamia va a ser prácticamente la última técnica que estamos asumiendo como parte de la información que va a ingresar al examen. No va a ingresar todo lo que esté relacionado después a la neurodinamia. Si veamos algo de introducción, algo de lo que es evaluación, no va a ingresar directamente, ¿ya? Entonces, eso ténganlo claro, por favor. Entonces, todo lo que el material que está en la plataforma es el que hemos desarrollado conmigo. Hay algunos videos complementarios que también, como les decía, yo les he construido. Y es lo que va a ingresar al examen. No va a ingresar nada más que no les haya dado yo. Si hay algún artículo que he subido, es un complemento a la temática. No voy a tomar ni asumir información para el examen que esté al interior de los artículos, por si acaso. Ya solamente en relación a las clases interactivas que hemos pasado. Bien, eso ya se lo estoy anticipando, por favor. Ahora, en relación ya a lo que es a menos que tengan una pregunta, ya comenzamos con lo que es el desarrollo de las técnicas, muchachos. ¿O tienen alguna consulta, tal vez? Bien, entonces no hay preguntas, comenzamos. Como habíamos mencionado ya también en las anteriores clases, para el desarrollo de la técnica de la neurodinámica en base terapéutica, es necesario obviamente conocer el recorrido de cada uno de los troncos nerviosos, de sus ramos terminales, y en base a eso seleccionar cuál es el mejor modelo de movimiento que pueda llegar a restituir las alteraciones por compresión del nervio. Habíamos mencionado que puede haber una compresión a nivel de la emergencia del nervio, que sea a nivel de la columna, o una compresión periférica a nivel del trayecto del nervio. Dependiendo de cuál sea el punto específico en el cual se está generando la alteración, es que nosotros vamos a decidir hacer un conjunto de maniobras relacionados con la resolución de esta compresión a nivel radicular o a nivel periférico. ¿Ya? Primeramente vamos a abordarlo desde el punto de vista radicular. Entonces voy a retroceder un poquitito en las diapositivas para... Aquí no tenemos, a ver, voy a cargar una nueva diapositiva. Espérenme un ratito, por favor. Perdón, a ver, espérenme un ratito. Ya. Vamos a abordar una diapositiva en relación a lo que es la emergencia nerviosa para que les pueda explicar cómo hacer las maniobras que nosotros vamos a utilizar cuando tenemos una compresión desde el punto de emergencia del nervio. No olvidemos que la emergencia está dada por la comunicación de un nervio, de un trayecto somático sensitivo del nervio y un trayecto motor, ¿verdad? Que se van a anastomosar para formar un nervio periférico. Uno nace del asta anterior, otro del asta posterior, pero se anastomosan y forman un nervio terminal que va a salir por el agujero de conjunción, ¿verdad? El agujero de conjunción de un nervio está relacionado justamente al espacio que se brinda entre dos vértebras. Entonces vamos a ir aquí a verificar justamente eso. Si la emergencia del nervio está atrapada en uno de estos espacios, en uno de estos agujeros de conjunción, entonces vamos a generar un dolor y una alteración nerviosa en todo el trayecto nervioso. Ya si digamos es en uno de los nervios del miembro inferior, pues el trayecto nervioso sensitivo va a quedar afectado porque va a irradiar alteraciones sensitivas en todo el trayecto del nervio hacia la zona de la piel o dermatomas que estén recolectando información y también del trayecto motor del nervio, o sea, la conducción nerviosa motora se ve afectada generando una impotencia funcional parcial, una disminución de la fuerza. Entonces, es por esa razón que nosotros tenemos que generar una descompresión a nivel radicular, siempre en cuando no haya una alteración de la estructura de la columna. ¿A qué me refiero con esta alteración de la estructura? ¿Ustedes qué entienden por una alteración de la estructura de la columna? Que hay una deformación o un cambio del segmento. Ya, por ejemplo, tal vez alguna patología que puedan relacionar con esta deformación o la alteración. La escoliosis, Una ¿no? prótesis. En una escoliosis, si la escoliosis es estructurada y tiene tal vez un proceso muy crónico y ha generado una reducción de los espacios intervertebrales, sí, digamos, una alteración prácticamente de la estructura, y en ese caso tendremos que hacer otro tipo de maniobras o incluso abordar al paciente de forma quirúrgica. Ya podría ser un caso. ¿Otra alteración?
¿Qué patologías conocen en relación a lo que es la disposición de los cuerpos vertebrales, a los cambios de posicionamiento de estos cuerpos? Cuando hay protrusión, doctor, a nivel del disco intervertebral, Una protrusión a nivel del disco intervertebral, ya cuando se comprime, ¿verdad? Puede ser en una hernia de disco que se genera una compresión del núcleo pulposo, disco intervertebral, porque se disminuye el espacio intervertebral. Sí, excelente. También eso se considera como una alteración de la estructura. Ya en ese caso, difícil resolverlo solamente con una maniobra o con una técnica de movilización, ¿verdad? Nerviosa. Tendríamos que primeramente generar un cambio de disposición del espacio intervertebral, o sea que se recupere el espacio intervertebral, entonces es algo prácticamente quirúrgico. Bien, ¿otra alteración? Una espondilolistesis. Ya, muy bien, la espondilolistesis, que es un desplazamiento, ¿verdad? Inusual de cuerpo vertebral, ya sea en la parte superior o inferior. Si este está generando la compresión, pues puede ser que la técnica de neurodinamia libere en cierto porcentaje el nervio, pero no va a resolver toda la alteración. Para eso tendremos que hacer una movilización vertebral con mucho cuidado, que es en base a una técnica justamente específica para la columna, o tendremos que hacerlo también, o tendré que abordarse, mejor dicho, de forma quirúrgica. Ya sería la única forma de poder resolver esa alteración. Aquí dice, Rocío menciona en una hiperlordosis. Si hay una hiperlordosis y esta tal vez está muy marcada, ha generado una estructuralidad de la columna en un desplazamiento anterior, puede ser que se genere una disminución de los espacios intervertebrales que se podría resolver con el complemento de neurodinamia y RPG. Podría ser. ¿Ya? Pero si es un cambio estructural muy marcado y realmente hay una compresión también muy marcada a nivel de la emergencia del nervio, es ahí donde el abordaje tal vez sería ortopédico o quirúrgico, ¿ya? ¿Algo más, tal vez, alguna otra alteración? Vamos, vamos, vayan pensando. A ver, radiculitis ciática, dice Rocío. Justamente esta radiculitis ciática significa la compresión del nervio ciático. Puede ser por muchos orígenes, entre ellos los que ustedes acaban de mencionar, o puede ser simplemente por incluso una compresión a nivel de los músculos paravertebrales, ¿no? Pero esta radiculitis va a generar una alteración en todo el trayecto nervioso, ¿ya? Esa es la característica principal. Entonces, en este caso, sea cual sea la patología, lo que tenemos que nosotros investigar en forma de anamnesis, en forma de evaluación, es si realmente hay un compromiso de la estructura. Ya, por ejemplo, si hay como mencionamos, un atrapamiento nervioso por una hernia de disco, pues en este caso se tiene que resolver la alteración a nivel del disco intervertebral y nosotros tal vez no podamos hacerlo solamente con manipulaciones. Tendremos que hacer el abordaje tal vez en base a lo que es la deshidratación del disco intervertebral, como se hace con la técnica de ozonoterapia, o una fijación con placas y varas metálicas para evitar el desplazamiento y la salida del disco intervertebral o su herniación. Ya, entonces son otros procedimientos que van a ser más invasivos, pero que llegarían a resolver la alteración. Muchas veces los recursos kinésicos solamente por sí solos no pueden resolver una alteración de este tipo, más aún si es un proceso crónico. A ver, Francisca dice una discopatía lumbar degenerativa. La discopatía lumbar hace referencia a justamente una alteración, a una disminución del espesor del núcleo pulposo, que se da sobre todo por fuerzas excéntricas que generan mucho compromiso de peso a nivel de la columna, ¿ya? Y sobre todo la zona lumbar es la que genera la alteración, o en algunos casos la columna cervical. Entonces, en este caso, si es degenerativa, va a ser progresiva y en una etapa ya crónica muy avanzada va a ser casi imposible poder resolver. Entonces, en este caso, el tratamiento es netamente quirúrgico, muy bien, Francisca. En una osteoporosis, dice Jocelyn, en la osteoporosis tenemos una descalcificación, ¿verdad? Progresiva a nivel de distintos huesos y en este caso puede manifestarse también a nivel del cuerpo vertebral, en alguna de las vértebras, sobre todo en las vértebras que están expuestas a mayor carga, que son las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Si fuera el caso, sí, digamos, no, difícilmente vamos a poder resolver la alteración, pero si la osteoporosis no trae consigo una alteración mecánica, pues no tendría que haber un compromiso nervioso, ¿no? Una alteración mecánica me refiero a un desplazamiento de alguno de los discos intervertebrales o vértebras,
Si no hay eso de por medio, la osteoporosis por sí sola no va a generar una alteración de radiculopatía. ¿Ya? Bien, entonces creo que estamos más claros, ¿verdad? Las alteraciones estructurales son abordadas de otra forma. Y las alteraciones funcionales, ya que generan compromiso de la emergencia del nervio, son las que van a ser abordadas por recursos kinésicos, entre ellos la neurodinamia. No es la única técnica, no quiere decir que con la neurodinamia por sí sola vamos a resolver la alteración, sino que vamos a complementar con otras técnicas más, dependiendo si la compresión nerviosa es a nivel de estructuras blandas o estructuras rígidas. Y ahora, hablando justamente de esa diferenciación, una estructura, la compresión mediante una estructura blanda, ¿cómo se daría? ¿Qué tendría que ocurrir para que una estructura blanda comprima la emergencia de un nervio? Tendría que haber una inflamación del tendón, tal vez si es en el caso de un músculo, Doc. Perdón, a ver, un poquito más fuerte, por favor. Tendría que haber, en el caso de ser un músculo, una estructura blanda, tendría que haber inflamación de ese tendón para que comprima algún nervio que pasa por ¿Ya? estas. Podría ser, Diego, justamente, ¿no? Pero eso sobre todo ocurre de forma periférica más que de forma radicular. ¿Por qué? Porque generalmente algunos de los tendones que llegan a insertarse en alguna de las regiones vertebrales no tiene tanta tendencia a generar inflamación, o sea, a generar una tendinosis, o lo que se conoce comúnmente como una tendinitis, ¿ya? Porque son inserciones largas, no son inserciones puntuales específicas que generalmente son las que comprometen al vientre tendinoso. Entonces, podría darse que hay otro proceso inflamatorio, tal vez no tan relacionado con el tendón, pero sí relacionado tal vez con algún músculo que ha sufrido sobrecarga o que ha sufrido un traumatismo directo. Puede darse, entonces en ese caso la inflamación sí puede llegar a generar compromiso de compresión. Aparte de un proceso inflamatorio que esté en alguna de estas estructuras blandas, ¿qué otras alteraciones de partes blandas podrían generar una compresión radicular? Los discos intervertebrales, doctor, si son hernias o son protrusiones al ¿Ya? presionar la emergencia. Muy bien. Karen menciona en relación a los discos intervertebrales, si es que no hay desplazamiento vertebral, sí, solamente es la compresión por una estructura blanda, porque el disco intervertebral va a ser un desplazamiento lateral, sobre todo, en este caso para generar una compresión radicular, porque un desplazamiento anterior o posterior no genera compresión radicular, pero un desplazamiento lateral sí genera compresión radicular. Entonces, es considerado como una parte blanda, ¿verdad? Como una estructura blanda. Podemos restituir las alteraciones de una hernia de disco a través de recursos kinésicos solamente. Sí se puede, sobre todo si no tenemos un desplazamiento muy marcado, si no generamos un compromiso tampoco un compromiso marcado a nivel del desplazamiento del disco intervertebral, del núcleo pulposo, y por tanto compromiso nervioso o de otra estructura blanda, entonces se podría resolver de forma kinésica. Pero si ya hay un desplazamiento muy marcado, se dice que si hay más del 20% del disco que ha generado una herniación en alguna de las regiones del cuerpo vertebral, es donde ya tendremos que hacer netamente un abordaje quirúrgico. Entonces, por eso va a depender mucho también de la evaluación clínica. En algunas alteraciones con desplazamiento, con compresión por el disco intervertebral, sí se puede resolver. En otras muy marcadas, no. Bien. ¿Alguna más, tal vez, muchachos? ¿Alguna relacionada netamente a músculos? El músculo piramidal, doctor, en el nervio ciático. Ya, entonces mencionamos por una compresión a nivel del cruce o la perforación del nervio piramidal. Sí, pero eso se considera como una alteración periférica, sobre todo. Estamos yendo a las radiculopatías, sobre todo a las que generan una alteración en la emergencia del nervio. Las otras, que sí está bien descrita, las vamos a abordar después. Algún paravertebral de esa zona tiene mayor tendencia a generar tal vez algún incremento de tensión, alguna retracción o contractura por un movimiento deliberado. ¿Cuál de todos los paravertebrales es el que genera más tendencia a generar contractura y por tanto compresión en la emergencia del nervio? Tendría que ser un paravertebral que está muy cercano a la zona de emergencia, ¿verdad? Del nervio. ¿Cuáles creen que podrán ser esos paravertebrales?
ver, vamos a ir a la diapositiva en relación a músculos de la región paravertebral. Aquí tenemos varios grupos paravertebrales, varios músculos. Alguno de ellos en particular que pueda generar mayor compromiso en relación a un incremento de tensión y por tanto generar una compresión de la emergencia del nervio. Vamos, vamos chicos, a ver, vayan pensando, ¿cuál de ellos? A ver, ¿qué ponen en el chat? Cuadrado lumbar. No es considerado un paravertebral, Rolando, pero sí puede generar una compresión, pero periférica en el nervio, no radicular, ¿ya? Entonces, al no ser paravertebral, no lo estamos asumiendo todavía como parte de los músculos que pueden llegar a generar esta alteración. Otro músculo, a ver, por favor. Nada, ninguna idea, ¿en serio? Estamos tan perdidos hasta con diapositivas estamos. A ver, Cantuta dice el psoas ilíaco. Tampoco, es un músculo que sí puede generar una compresión periférica, pero no una compresión radicular en la raíz del nervio, porque no, su origen no está tan relacionado con cercanía en la región posterior lateral de las vértebras. Sobre todo el psoas sabemos que se origina en la región del cuerpo vertebral anterior, ¿verdad? Parte de las apófisis transversas. Entonces no tiene mucha relación con la emergencia de los nervios. La emergencia de los nervios, como les digo, está en la región lateral posterior, o sea, por esta zona. ¿Qué músculos tenemos bastante cercanos a esta zona? Hasta con una flecha está, muchachos, el nombre, por favor. Los intertransversarios. Los intertransversarios, estos aquí, están muy laterales, pero sí podrían ser, pero ya como están muy laterales, y son los intertransversarios, o también llamados intertransversos, van de apófisis transversa a apófisis transversa. Entonces el nervio ya está completamente desarrollado, ya ha generado una emergencia completa en esta zona. Entonces no se consideraría tanto como radicular. Entonces, por la cercanía, es un poquitito más pegado a la vértebra. Miren aquí, los músculos rotadores transversos tienen un origen en la apófisis espinosa superior y se dirigen hacia la apófisis transversa de la vértebra inferior. Entonces, en su origen tendinoso pueden generar, perdón, en su vientre cercano al origen tendinoso pueden generar una retracción por un movimiento deliberado de rotación de tronco que es más común que se dé justamente en estas circunstancias y que genere retracción, y por lo cual van a generar una compresión netamente de la raíz nerviosa. Los músculos rotadores transversos de la región cervical, de la región lumbar, son los que generan mayor compromiso en la emergencia del nervio, ¿ya? Entonces, una alteración de una estructura blanda que sí va a generar la alteración, por tanto, del nervio. Ahora, si se da alguna de estas alteraciones, cualquiera que estamos mencionando como ejemplos, ¿en qué categoría ingresa, muchachos? ¿Neuropraxia, axonotemesis o neurotemesis? Neuropraxia, doctor. Sí. Excelente, neuropraxia, solamente compresión. Por lo cual sí se puede resolver, ¿verdad? Pero si pasa el tiempo, digamos que estamos ante una lesión después de una semana de evolución de esta neuropraxia, generando la reversión o intentando revertir rápidamente la compresión, que en este caso tendría que asociarse a técnicas manuales, ¿verdad? A terapia manual. Si conseguimos eso, ¿se podrá resolver automáticamente todas las alteraciones del nervio? No, doctor. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? La respuesta es Am, correcta, no. ¿Pero por qué? A ver, Carmencita. Porque al hacer compresión ya hemos fatigado varias estructuras en la sintomatología de la, de la compresión del nervio y va a haber, por lo tanto, ya contractura muscular en los lugares en los que el nervio ya ha llegado a inervar.
Entonces, puede producir incluso bajo tono muscular en algunos lugares donde haya afectado el nervio, donde haya llegado a dejar de inervar básicamente por la compresión. Ya, Es la forma que pienso, doctor. muy bien. Estás en el camino correcto, Carmencita. Estamos bien en el análisis, pero con una pequeña circunstancia. El tono muscular no tendría que afectarse. No se olviden que el tono depende sobre todo de un control vegetativo nervioso central, ¿verdad? Lo que sí se va a afectar es la fuerza, como bien lo mencionas, porque ya vamos a tener varios días de evolución y los músculos a los cuales se inerva motoramente van a estar reducidos, van a estar con cierta impotencia funcional por la reducción de la fuerza, y eso no se va a resolver de forma inmediata. O sea, no es que hacemos de que la compresión se resuelva por cualquier medio y automáticamente el músculo recobra todos sus niveles de fuerza, la persona recobra la sensibilidad que ha quedado afectada. Lastimosamente no es así, a menos que la compresión dure entre 1 a 48 horas, o sea, máximo 2 días. En ese caso, sí se podría resolver de forma casi inmediata. Pero si dura más de 48 horas, entonces generalmente siempre genera secuelas, ya sea de forma sensitiva o de forma crónica. Por lo cual, tendríamos que abordar el recurso de neurodinamia conjuntamente a otros recursos que vayan a generar incremento de la fuerza muscular, reversión de las alteraciones sensitivas, resolución de la alteración de retracción que se ha generado en el músculo paravertebral, en este caso en los músculos rotadores transversos, ¿ya? Eso tendríamos que hacer paralelamente al trabajo de neurodinamia. Entonces, no sé si me dejo entender, ¿verdad? La neurodinamia por sí sola no va a resolver. Va a ser un conjunto de técnicas, incluida la neurodinamia, que van a ayudar a resolver dicha alteración. ¿Se entiende, verdad, chicos? Sí, doctor. Muy bien, si se entiende, estamos bien. Si no se entiende, participen, por favor, porque si no, yo asumo que todo está bien, que está claro, pues sí, continuamos con la información. Bien, entonces, si nos estamos poniendo en esta situación y la neurodinamia va a ayudar a facilitar el desplazamiento nervioso, ¿qué otras técnicas sugieren ustedes? Todavía no hemos abordado otras, ¿verdad? Tenemos que ir paulatinamente llevando otras técnicas. Pero de momento, con los conocimientos que ustedes ya han generado hasta este nivel, ¿qué otras técnicas o qué tendrían que buscar estas otras técnicas para resolver los problemas que ya se han generado en las estructuras que han quedado afectadas por la neuropraxia? A ver, vayan participando, chicos. ¿Qué técnicas sugieren ustedes? Terapias manuales, doctor. Terapia manual. Ya, en base más o menos a qué técnicas, porque incluso la neurodinamia es considerada como parte de la terapia manual, ¿verdad? Sí, no me acuerdo, pero hay varias técnicas para activar No te movimientos. preocupes si no te acuerdas el nombre, Carmencita, pero por lo menos, ¿qué van a resolver esas técnicas? Eh, bueno, la inactivación, el recobro justamente de la fuerza. Bueno, yo decía el tono, pero no, tendría que ser la fuerza Fuerza, ¿verdad? ¿Alguna y técnica que se puede que recupere las, la fuerza? sí, y la activación sensitiva, porque se pierde la sensación por el adormecimiento en el sector ¿Ya? y la, otra vez la circulación y la absorción de ¿Ya? nutrientes para que pueda estar el músculo en mejor estado. ¿Ya? Entonces, a ver, no sé si alguien se acuerda de una técnica que trabaja bastante con la fuerza, porque aquí Rocío menciona en el chat elongaciones. Excelente. Cualquier recurso manual que genere elongaciones dentro de sus principios va a intentar resolver sobre todo la retracción, en términos vulgares, la contractura que se ha generado a nivel de los músculos rotadores transversos y de algún otro paravertebral cercano. Está excelente, perfecto. Otra en relación a la fuerza, ¿cuál sugieren, chicos? Tenemos una técnica que trabaja mucho con lo que es el incremento de la fuerza en masa, fuerza segmentaria y en distintos patrones, como patrones tal vez cruzados, patrones diagonales, patrones en espiral. ¿Cuál es esa técnica? Es FNP, ¿ya? O el método Kabat, que también lo vamos a abordar. Ya, muchachos, lo vamos a abordar.
Entonces genera bastante trabajo en relación al incremento de la fuerza. Puede ser si no queremos recurrir a la terapia manual específicamente o si lo queremos hacer desde otro punto de vista, a lo que es la kinesioterapia, como lo menciona Rocío aquí, a la cinesiterapia, que es el sinónimo de kinesioterapia, pero resistida. Quiere decir con movimiento con contrarresistencia. Entonces también puede ser útil. Ya en otros campos, obviamente en electroterapia podemos recurrir a lo que es el electrofortalecimiento o la electroestimulación, dependiendo del caso, bla, 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 ¿verdad? Pero todo lo que viene afectado tiene que resolverse. Para lo que es la restitución de la sensibilidad, hay técnicas que abordan solamente la alteración sensitiva. Tal vez no corresponde netamente a terapia manual en el ámbito osteomiarticular, sino en el ámbito neurológico, pero sí se pueden asociar. Por ejemplo, lo que es la técnica de Roth para las alteraciones sensitivas que están generándose. Pregunta Rocío si el TENS nos ayuda. Si tenemos una alteración muy marcada con una reducción de la fuerza por debajo de 3 en la escala de Daniels, el TENS con la modalidad EMS en trenes de Burts sí nos ayudaría. Pero si el nivel de la fuerza del paciente está por encima de 4, ya no nos sirve una técnica de electroestimulación, tiene que ser electrofortalecimiento en base a ondas rusas o a interferenciales. ¿Ya? Jocelyn menciona la neurodinamia, que es lo mismo que la de neurodinamia que estamos abordando ahora, sí nos va a ayudar, pero sobre todo a resolver el compromiso del nervio y a facilitar el desplazamiento del nervio sobre las estructuras que han quedado afectadas, que es lo que vamos a hacer justamente ahora. Bien, entonces se entiende, ¿verdad, chicos, por dónde queremos ir? Tenemos que hacer el abordaje de varias estructuras que han quedado afectadas y entre ellas también tenemos que ir al abordaje en base a la neurodinamia para facilitar el desplazamiento nervioso. Entonces, eso está claro, ¿verdad, chicos? No hay controversias ni dudas respecto a eso. Bien, No, que está claro. excelente. Entonces, como ya estamos por terminar esta reunión, estamos a 3 minutos de terminarla. Entonces, mejor ya para la explicación de las maniobras que vamos a utilizar en base a neurodinamia, los invito a una nueva reunión. Ya tengo un pequeño receso de 3 a 5 minutos. Los invito a una nueva reunión y nos conectamos para ver ya la parte de lo que son las maniobras que vamos a hacer posteriormente de forma práctica. Ya, Doc. Está bien, doctor. Muy bien, entonces nos conectamos un momentito.